Familia, también pueden encontrar el contenido en Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Les dejaré los enlaces en la descripción y en los comentarios. Sin más, comenzamos. Mi tío era un fanático de las leyendas de terror. Nunca había entendido el porqué hasta que un día me relató una de las historias más conocidas del pueblo. Se trataba de una escuela primaria. Era un lugar donde los niños solían reír, aprender y jugar. Sin embargo, detrás de sus puertas ocultaba una historia oscura que se contaban entre susurros los lugareños. La leyenda comenzó décadas atrás, cuando la escuela era un hospicio sombrío para niños. Se decía que el lugar estaba lleno de secretos oscuros y experimentos macabros llevados a cabo por un director siniestro que había perdido la cordura. A medida que pasaron los años, el hospicio cerró sus puertas. Pero la maldición que se tejía entre sus muros persistió. Los rumores de risas infantiles y sombras inquietantes comenzaron a rondar la escuela, incluso después de haberse convertido en un lugar de aprendizaje. Los maestros reportaban extraños susurros en los pasillos y luces que parpadeaban sin razón aparente. Los estudiantes más sensibles afirmaban haber visto figuras fantasmales de niños jugando en los patios después del anochecer. Una noche, un grupo de valientes adolescentes, donde uno de ellos era mi tío, decidió explorar la leyenda por sí mismos, armados con linternas temblorosas y corazones intrépidos. Se aventuraron en la escuela cuando la oscuridad envolvía el edificio. A medida que exploraban las aulas desiertas, los corredores silenciosos y las escaleras crujientes. La atmósfera se volvía cada vez más opresiva. De repente, una voz tenue pero escalofriante resonó en el aire, susurrando nombres desconocidos y antiguas canciones de cuna. Las sombras cobraron vida. Las puertas se cerraban con un golpe sordo detrás de ellos, dejándolos atrapados en un laberinto de terror. A medida que los jóvenes exploradores se adentraban más en la escuela, descubrieron un cuarto secreto en el sótano y en su interior encontraron fotografías desgastadas de niños con rostros tristes y miradas vacías. Las paredes estaban cubiertas de escrituras ilegibles y dibujos macabros, cuando de repente, una presencia oscura se materializó frente a ellos. La figura del antiguo director del hospicio, con ojos vacíos y una sonrisa perturbadora, se alzó en el centro de la sala. Todo comenzó a tornarse difícil. Aquellos jóvenes, en especial mi tío, deseaba salir de ese tormento llamado escuela. Los jóvenes lucharon por salir de aquel lugar maldito. Pero la maldición había tejido sus lazos alrededor de ellos y a medida que el reloj marcaba la medianoche, las puertas se cerraron de golpe, sellando su destino. Tan solo mi tío y otro compañero pudieron salir de aquella escuela. Años después de lo sucedido fue reabierta, a pesar de que muchos creían en lo que había sucedido. Para otros tan solo era una fantasía, en la cual unos jóvenes inventaron en su tiempo libre. Pero mi tío más que nadie sabía los secretos que guardaba ese lugar, y aunque muchas personas lo invitaron a volver por la madrugada, sabía que no estaba dispuesto a volver a arriesgar su vida. La decadente estructura atrajo la atención de un grupo de inversores que, ignorando las historias de terror que envolvían el lugar, decidieron darle una segunda oportunidad. La escuela fue renovada y reabierta con la intención de brindar educación a una nueva generación de niños. Los primeros días de la reapertura transcurrieron sin incidentes aparentes. Los niños reían y jugaban en los patios, los maestros enseñaban en las aulas restauradas y la escuela parecía haber dejado atrás su oscuro pasado. Sin embargo, no tardaron en surgir fenómenos extraños que recordaban a los lugareños la maldición que aún acechaba entre los muros de aquel lugar maldito. Los profesores empezaron a escuchar susurros en las aulas desocupadas y a ver sombras que se movían sin explicación aparente. Los niños comenzaron a hablar de amigos invisibles y juegos extraños que jugaban en los rincones oscuros del patio de recreo. Los rumores se extendieron rápidamente, pero la dirección de la escuela los descartó como simples historias de niños. A medida que las semanas pasaban, los fenómenos se intensificaron. Puertas que se cerraban solas, luces que parpadeaban de manera errática y apariciones fugaces de figuras infantiles se convirtieron en eventos comunes. Los maestros y el personal comenzaron a sentir una presencia ominosa, como si algo inquietante observara cada movimiento. Un grupo de padres,
al conocer los extraños sucesos, comenzó a investigar la historia del lugar. En una de esas investigaciones contactaron a mi tío y su compañero, quienes habían sobrevivido a aquella noche de búsqueda. Descubrieron los oscuros eventos que habían ocurrido décadas atrás y la desaparición de los jóvenes exploradores. La preocupación creció, y algunos residentes insistieron en que la escuela debía cerrarse de nuevo, pero la dirección se negó a aceptar la idea de que la maldición pudiera afectarles. En una noche, se organizó una reunión en la escuela para abordar las crecientes preocupaciones de la comunidad. Mientras los padres y maestros discutían en la sala de reuniones, las luces comenzaron a parpadear de manera frenética y los susurros llenaron el aire. La temperatura bajó bruscamente y una sombra oscura se materializó en el centro de la habitación. La figura era la del antiguo director del hospicio, con sus ojos vacíos y una sonrisa siniestra. Su voz, cargada de condena, resonó en la sala mientras advertía a todos sobre las consecuencias de perturbar el descanso de los que se perdieron en aquella escuela. Algunos padres, aterrados, tomaron a sus hijos y abandonaron la escuela en un intento desesperado de escapar de la presencia maligna. La desesperación se apoderó de la comunidad cuando se percataron de la desaparición de uno de los niños. El pequeño, llamado Juan, había sido visto por última vez cerca de la sala de reuniones, durante la noche en la que la presencia oscura del antiguo director del hospicio se apareció. Los padres, temerosos por la seguridad de sus hijos. A pesar de sus esfuerzos, la búsqueda de Juan resultó infructuosa. Los maestros y alumnos revisaron las aulas, los pasillos y los patios una y otra vez, pero el niño parecía haberse esfumado sin dejar rastro. Los padres, consumidos por la angustia, clamaban por respuestas y culpaban a la escuela maldita por el destino incierto de su hijo. Rumores de la desaparición se extendieron rápidamente por el pueblo y algunos habitantes, recordando la leyenda, comenzaron a advertir a otros sobre los peligros que acechaban en la oscuridad de la escuela. Sin embargo, el miedo y la determinación se mezclaron en los corazones de aquellos que se negaron a abandonar la búsqueda de Juan. Aunque temerosos, los padres valientes regresaban una y otra vez, impulsados por la esperanza de encontrar a su hijo perdido. Un día, mientras un grupo de padres exploraba el sótano, donde se había descubierto la sala secreta años atrás, una presencia oscura envolvió la habitación. Las linternas se apagaron y los susurros se volvieron ensordecedores. Fue entonces cuando vieron una figura difusa en la penumbra, la silueta de un niño que parecía jugar en la oscuridad. Al acercarse con cautela, descubrieron que era Juan, pero no era el mismo, pues su mirada estaba vacía y su risa resonaba de manera desquiciada. Intentaron llevarlo de regreso, pero el niño se resistió, como si algo más oscuro hubiera reclamado su alma. La presencia ominosa se intensificó y las puertas del sótano se cerraron violentamente, dejando a los padres desesperados fuera, incapaces de alcanzar a su hijo. Después de la impactante experiencia en el sótano de la escuela, los padres, decididos y guiados por la desesperación, regresaron al día siguiente para buscarlo. Sin embargo, al llegar, se encontraron con una escuela que parecía completamente normal bajo la luz del día. La fachada restaurada y las aulas ordenadas parecían contradecir las terribles experiencias de la noche anterior. Confundidos pero no dispuestos a renunciar, se dirigieron hacia el sótano. Para su sorpresa, la puerta que habían encontrado la noche anterior ya no estaba ahí y en su lugar. Solo encontraron una pared sólida sin signos de puertas secretas ni pasadizos ocultos. La escuela parecía inmutable bajo la luz del día, como si la oscuridad que la envolvía solo pudiera manifestarse durante la noche. Aunque los padres intentaron abrir la puerta invisible al sótano y buscaron cualquier pista que los llevara de nuevo al lugar donde habían visto a Juan, todo fue en vano. La escuela parecía retener sus secretos, negándose a revelar la verdad bajo la luz del sol. Los lugareños, al enterarse de los intentos de los padres por rescatar a su hijo, murmuraban entre ellos sobre la naturaleza esquiva y misteriosa de la escuela maldita. Al hablar con mi tío, les aseguró que aquella puerta solo se podía abrir con la luz de la luna. Debía ser en la noche cuando retomaran su búsqueda. Con el paso de los días, los padres continuaron sus esfuerzos,
regresando cada noche en un intento desesperado de entrar al sótano y recuperar a Juan. Fue ahí cuando comprobaron que el sótano solo se manifestaba en las horas más oscuras, y durante el día, la escuela permanecía como cualquier otra institución educativa. Con el tiempo, algunos padres abandonaron la búsqueda, resignándose a la idea de que la escuela era un lugar donde los secretos y las sombras coexistían. Otros siguieron intentando desentrañar el misterio, enfrentándose a la oscuridad en su búsqueda eterna de respuestas, a pesar de los esfuerzos incansables de los padres por recuperar a Juan. El niño parecía haberse perdido para siempre en el oscuro abrazo de aquella escuela. No importaba cuánto buscaran ni cuántas noches pasaran explorando la escuela, la puerta invisible al sótano no volvía a aparecer y la presencia de Juan se desvanecía en las sombras. El tiempo pasó, pero la leyenda persistió y los padres afectados por la tragedia continuaron viviendo con la carga de la pérdida, y el pueblo comenzó a aceptar la idea de que aquel lugar era un lugar donde los niños desaparecían sin dejar rastro, sumiéndose en la misma oscuridad que había reclamado a los jóvenes exploradores y a Juan. Los padres que una vez habían buscado a sus hijos perdidos, ahora eran cautelosos al acercarse a la escuela después del anochecer, temerosos de lo que la oscuridad podía ocultar, y con el tiempo, se volvió un lugar evitado por la mayoría de la comunidad. Las matrículas disminuyeron, y los rumores sobre la maldición ahuyentaron a quienes aún consideraban enviar a sus hijos a esa escuela. En el aniversario de la desaparición de Juan, una vigilia silenciosa se llevaba a cabo frente a la escuela y los padres, los amigos y los residentes se reunían para recordar a los perdidos y reflexionar sobre la misteriosa maldición que envolvía la escuela. Las velas titilaban en la oscuridad mientras las sombras estaban alrededor, como si los espíritus de los desaparecidos estuvieran presentes, buscando consuelo en la memoria de aquellos que los habían amado. Aquella noche las personas recordaron que habían caído víctimas de la maldición que persistía entre sus muros. Los padres que una vez buscaron a sus hijos perdidos, ahora compartían sus historias con quienes estaban dispuestos a escuchar, advirtiendo a otros sobre la oscura realidad que acechaba en la noche. La leyenda continuó su ominoso susurro, resonando en cada rincón del pueblo y recordándoles a todos que a veces, ciertos lugares están destinados a llevar consigo secretos que la humanidad no puede comprender. Una noche, cuando la luna colgaba baja en el cielo, mi tío regresó al lugar que lo atormentaba desde hacía tantos años. Las memorias de aquellos días oscuros lo perseguían como sombras inquietantes en cada rincón de su mente, a pesar de los años transcurridos. Mi tío aún recordaba el terror que experimentó cuando él y sus amigos se aventuraron en la escuela en busca de respuestas. Aquella noche había dejado una marca indeleble en su alma, y la desaparición de Juan solo había profundizado la herida. Ahora, impulsado por una mezcla de valentía y desesperación, decidió regresar para enfrentar a los oscuros secretos que aún acechaban en su interior. Los susurros inquietantes resonaban a su alrededor, y las sombras danzaban como espectros en las paredes y a medida que avanzaba. Las memorias de aquella noche maldita se entrelazaban con la realidad presente, creando una atmósfera de pesadilla. El tío recordaba el sótano, el lugar donde los secretos más oscuros de la escuela habían salido a la luz. Se dirigió hacia ahí decidido a descubrir la verdad que se le había escapado durante tanto tiempo, y cuando llegó al lugar, donde la puerta invisible se manifestaba solo en la oscuridad de la noche, la tensión en el aire se volvió palpable. En un momento de coraje, el tío pronunció en voz alta el nombre de Juan y exigió justicia para los desaparecidos. La escuela pareció responder con susurros más intensos y sombras que se retorcían a su alrededor. La presencia del antiguo director del hospicio, con sus ojos vacíos y sonrisa siniestra, se materializó en la penumbra. ¿Qué buscas aquí, intruso?, resonó una voz, llena de condena. El tío, sin vacilar, habló de la injusticia que se había cometido, de los niños perdidos y de la maldición que aún envolvía la escuela. Exigió respuestas y justicia para aquellos que nunca encontraron paz. La presión en el aire aumentó, y una fuerza desconocida pareció responder a la demanda de justicia del tío. La escuela tembló con una energía sobrenatural, como si el pasado y el presente estuvieran colisionando en un punto crucial.
de repente. La puerta invisible del sótano se abrió ante sus ojos y una luz fantasmal iluminó las escaleras que descendían a lo desconocido. El tío con determinación descendió al abismo, dispuesto a enfrentarse a la verdad que se escondía en las profundidades de la escuela. Mientras exploraba el sótano, descubrió viejas fotografías y documentos que arrojaban luz sobre los oscuros secretos de la escuela. Mi tío se propuso a desentrañar la verdad para que los espíritus perdidos pudieran encontrar la paz. Las fotografías en las paredes cobraban vida ante sus ojos, mostrando imágenes distorsionadas de niños con rostros tristes por el sufrimiento. Las velas parpadeaban en la penumbra, como si fueran testigos silentes de la tragedia que había ocurrido décadas atrás. Mi tío avanzaba con precaución, sintiendo la presencia del antiguo director acechando en las sombras y, de repente, una ráfaga de viento helado recorrió el pasillo, extinguieron las velas y sumieron el sótano en la oscuridad total, solo rodeado por la negrura impenetrable. Los susurros se intensificaron hasta convertirse en aullidos inhumanos, como si las almas atormentadas por la maldición estuvieran clamando por liberación. Entonces, una luz tenue iluminó una puerta al final del pasillo. La puerta crujía al abrirse, revelando una habitación oculta, donde las sombras parecían adquirir vida propia. En el centro de la habitación, una figura encapuchada y deformada se erguía en silencio. Era el espectro de un hombre con ojos vacíos y una sonrisa demoníaca. Con su voz llena de malicia, resonó en la cabeza del tío. Has desafiado lo desconocido, intruso, pero la verdad que buscas puede ser tu perdición. La habitación temblaba con una energía siniestra, mientras mi tío se enfrentaba al espectro. Cada paso que daba resonaba como un eco en el abismo y las sombras se retorcían a su alrededor como serpientes hambrientas. Decidido a descubrir la verdad, preguntó sobre la maldición que envolvía la escuela maldita y el destino de los desaparecidos. El espectro, en respuesta, le reveló la terrible historia de experimentos prohibidos, almas atrapadas y una maldición que se alimentaba del sufrimiento humano. De repente, las paredes de la habitación temblaron, liberando un coro de lamentos y gritos de agonía. Las sombras se agitaron violentamente, como si las almas atrapadas estuvieran intentando comunicarse a través de los pliegues del tiempo. Abrumado por la terrorífica revelación, se esforzó por mantener su cordura. Entonces, la figura encapuchada se desvaneció en la oscuridad, dejando a mi tío solo en la habitación. Las sombras se cerraron a su alrededor, como si la maldición misma lo envolviera en su abrazo implacable. De vuelta en la superficie, la comunidad mantenía un silencio mientras la escuela permanecía en la oscuridad. Mi tío, con la verdad pesando en su alma, se enfrentaba a la realidad aterradora de la escuela, la cual ya estaba marcada por un destino más allá de la comprensión humana. A pesar de haberse enfrentado a los terrores ocultos de la escuela maldita, la respuesta que anhelaba seguía siendo esquiva, y su corazón llevaba consigo el peso de una verdad que era tan incomprensible como aterradora. Caminó lentamente por los pasillos silenciosos, sintiendo que las sombras observaban cada uno de sus movimientos. La oscuridad parecía retener sus secretos más oscuros y el eco de los susurros lo siguió hasta salir a la fría noche, aunque la fachada exterior era la de una institución educativa común. Sabía que detrás de esas paredes yacían secretos oscuros y una maldición que perduraría en la memoria del pueblo, susurrada en tono bajo durante las noches de tormenta, como un recordatorio de que hay lugares donde la realidad se entrelaza con lo sobrenatural. En un pequeño pueblo rodeado por densos bosques y colinas escarpadas, se alzaba una antigua escuela, que según la leyenda local, tenía una conexión siniestra con un hospital abandonado situado justo debajo de ella. La historia se remontaba a décadas atrás, cuando el hospital aún estaba en funcionamiento y la escuela era un lugar de aprendizaje. Sin embargo, los rumores sobre extraños sucesos comenzaron a rondar la escuela, cuando un médico del hospital fue acusado de realizar experimentos secretos en pacientes, utilizando pasadizos subterráneos. Para transportar a aquellos que nunca regresaban, se decía que los gritos de los pacientes resonaban en las noches silenciosas.
y que sus almas perdidas vagaban por los corredores abandonados. A pesar de estas historias, la escuela seguía en funcionamiento y las autoridades locales aseguraban que los rumores eran solo cuentos populares sin fundamento. Sin embargo, la misteriosa desaparición de algunos estudiantes a lo largo de los años sembró la semilla de la inquietud en la comunidad. Muy rara vez las personas hablaban de aquella situación, específicamente en mi familia era una cuestión que difícilmente se dialogaba. Años después de lo sucedido, una mujer llamada Teresa se mudó de una forma inesperada al pueblo con su hijo pequeño, Daniel, ignorante de las leyendas locales. Teresa se sintió atraída por la tranquila atmósfera del lugar y decidió inscribir a Daniel en la escuela. La directora, una mujer mayor con una mirada impenetrable, le aseguró que los rumores eran solo eso, rumores. A medida que avanzaba el semestre, Daniel comenzó a comportarse de manera extraña. Hablaba de voces que escuchaba en los pasillos y de sombras que se movían en las aulas vacías. Al principio, Teresa atribuyó esto a la imaginación de un niño, pero pronto empezó a notar cambios más perturbadores. Una noche, mientras investigaba la escuela en busca de respuestas, Teresa descubrió una entrada oculta que la condujo a los pasadizos subterráneos del antiguo hospital. Ahí, entre susurros fantasmales y la sensación de una presencia inquietante, descubrió la verdad oculta durante tanto tiempo. Resultó que la escuela había estado encubriendo la realidad siniestra que acechaba bajo sus cimientos. El médico del hospital, en su obsesión por alcanzar la inmortalidad, había realizado experimentos oscuros que dejaron huellas imborrables. Las almas de los pacientes olvidados todavía vagaban por los pasadizos y Daniel, siendo un niño sensible, había abierto una puerta a ese oscuro reino. Con valentía, Teresa decidió enfrentarse al mal que acechaba en las sombras, atrapada entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Se embarcó en una peligrosa búsqueda para liberar a su hijo y cerrar la puerta que conectaba la escuela con el horror del pasado. Pero a medida que se adentraba en los túneles helados, se dio cuenta de que algunos secretos deberían haber permanecido enterrados. Teresa comenzó a investigar la historia del lugar, se sumergió en los archivos polvorientos de la biblioteca local y habló con los ancianos del pueblo, en busca de fragmentos de información que pudieran arrojar luz sobre la verdad oculta. Descubrió que el hospital había sido construido en el siglo XIX y en sus primeros días era considerado un faro de esperanza para la comunidad. Sin embargo, a medida que las décadas pasaron, las prácticas del médico a cargo se volvieron cada vez más cuestionables. Se rumoreaba que llevaba a cabo experimentos médicos extremadamente arriesgados y poco éticos en busca de la inmortalidad. A medida que profundizaba en la historia, Teresa encontró antiguos registros que revelaban la verdad perturbadora. El médico había desarrollado un oscuro interés en la manipulación de la vida y la muerte, realizando experimentos de reanimación y transfusiones sanguíneas en un intento desesperado por romper las barreras de la mortalidad. Aquellos que cayeron en sus manos no solo perdieron sus vidas físicas, sino que sus almas quedaron atrapadas en un limbo entre la vida y la muerte. Las notas del médico hablaban de un umbral entre mundos, una puerta dimensional que creía poder abrir para alcanzar la inmortalidad. Teresa comprendió que su hijo, al ser sensible a lo paranormal, había sido afectado por la presencia de esas almas atrapadas, pero también se dio cuenta de que liberar a Daniel significaría enfrentarse a las almas perdidas y cerrar la puerta que su hijo había abierto. Armando un plan, Teresa se adentró en los pasadizos subterráneos del hospital abandonado. Las sombras parecían cobrar vida a su alrededor y los susurros de las almas atrapadas resonaban en sus oídos. Cada paso era una lucha contra el miedo, pero la determinación de una madre por salvar a su hijo la impulsaba hacia adelante. Desde temprana edad, Daniel poseía un don peculiar que había desconcertado a su madre y a quienes lo rodeaban. Era capaz de sentir la presencia de espíritus y percibir las energías sobrenaturales en su entorno, y a medida que crecía, este don se volvía más fuerte, convirtiéndolo en un niño sensible a lo paranormal. Cuando Daniel ingresó a la escuela en el pequeño pueblo, sus habilidades se intensificaron. En lugar de asustarlo, las presencias espirituales parecían atraerlo. A menudo,
relataba a su madre experiencias extrañas, como susurros inaudibles y sombras que se movían en las esquinas de las habitaciones. Teresa al principio atribuía estas historias a la imaginación de su hijo, pero con el tiempo comenzó a sospechar que había algo más en juego. Mientras sucedían aquellos encuentros, decidí acercarme a la mujer para saber lo que estaba sucediendo. Fue cuando me comentó acerca de la extraña conexión de su hijo Daniel con el mundo espiritual, pues esta cada vez más se hacía evidente cuando empezó a mencionar nombres y detalles sobre personas que, según él, ya no estaban entre los vivos. Algunas noches, Teresa lo encontraba hablando en voz baja con figuras invisibles, ofreciendo consuelo a presencias que solo él podía percibir. Fue esta capacidad especial la que llevó a Daniel a descubrir la puerta dimensional en la escuela. Sus sentidos agudos captaron las vibraciones sobrenaturales que emanaban del lugar, atrayéndolo hacia los oscuros pasadizos subterráneos, donde las almas atrapadas buscaban liberación. Aunque su don a menudo lo llenaba de inquietud, también demostró ser la clave para entender y enfrentar la amenaza paranormal que acechaba en la escuela y el hospital. Al final, la valentía de Daniel y su conexión innata con el mundo espiritual se convirtieron en la fuerza motriz que permitió a Teresa enfrentarse a lo desconocido y liberar a las almas atrapadas, cerrando la puerta entre los dos mundos. En su juventud, Teresa era una apasionada amante del terror, devoraba libros y películas del género, encontrando un extraño placer en la sensación de miedo que le proporcionaban. A menudo, se sumergía en historias de lo paranormal, buscando la emoción de lo desconocido y disfrutando de la adrenalina que solo el terror podía ofrecer. Cuando se convirtió en madre, llevó consigo ese amor por lo macabro y lo sobrenatural. Mientras Daniel crecía, Teresa compartía con él cuentos de fantasmas, leyendas urbanas y películas de terror clásicas. Para ella era una forma de transmitirle a su hijo la fascinación que sentía por lo misterioso, creyendo que compartir esos momentos de miedo fortalecería el vínculo entre ambos. Sin embargo, su conexión con el mundo espiritual empezó a ir más allá de la simple fascinación. Las historias que contaba y las presencias que sentía no eran solo fruto de la imaginación, eran manifestaciones reales de lo paranormal. Y aunque Teresa inicialmente atribuía estos sucesos a la influencia de sus propias historias de terror, comenzó a darse cuenta de que algo más profundo estaba ocurriendo. La línea entre el amor por el terror y la realidad comenzó a difuminarse para Teresa. Lo que antes consideraba emocionante ahora se volvía inquietante. La escuela donde había enviado a su hijo se convirtió en un escenario de horror real, y las historias que ella misma había disfrutado se materializaban en la vida de Daniel. La pasión que alguna vez compartió con su hijo se volvía en su contra, transformando la vida cotidiana en una pesadilla. Determinada a proteger a su hijo, se embarcó en una búsqueda para comprender la verdad detrás de los eventos paranormales y desentrañar la oscura conexión entre la escuela y el hospital. Teresa se dio cuenta de que el amor por el terror, que alguna vez fue una fuente de placer, ahora se había convertido en un desafío aterrador que amenazaba la seguridad de su familia. Su valentía para enfrentar la realidad detrás de las historias de terror se convirtió en la única esperanza para liberar a Daniel y cerrar la puerta que conectaba su amor por lo macabro con los horrores reales que acechaban en las sombras. A medida que Teresa profundizaba en la búsqueda de la verdad detrás de la conexión entre la escuela y el hospital, en la comunidad comenzamos a advertirla, vecinos y lugareños. Conscientes de la leyenda oscura que envolvía a esos lugares, le suplicamos que dejara de indagar en los secretos enterrados. Es peligroso, murmuraban en voz baja, con miradas llenas de temor y advertencia. Algunos mencionaban la maldición que recaía sobre aquellos que osaban remover el pasado, sugiriendo que las sombras que acechaban podrían volverse más amenazadoras si se les provocaba. Incluso la directora de la escuela, una figura enigmática que parecía saber más de lo que revelaba, se acercó a Teresa con una expresión de preocupación. Algunos secretos deberían permanecer ocultos, le dijo, con una mirada que transmitía tanto compasión como advertencia. A pesar de las advertencias y los peligros que se avecinaban, cada paso más profundo en los pasadizos subterráneos era una prueba de su valentía.
pero también la acercaba cada vez más al corazón oscuro de la leyenda. La tensión en el pueblo creció a medida que los eventos paranormales se intensificaban, luces parpadeantes, sombras que se movían sin explicación y susurros inquietantes eran presagios de un mal que se resistía a ser olvidado. La gente comenzó a evitar a Teresa, temerosa de que su búsqueda de respuestas desatara fuerzas que no podrían controlarse. En una noche, cuando la oscuridad envolvía la escuela y el hospital, Teresa llegó al epicentro de la leyenda. Ahí, frente a la puerta dimensional, enfrentó la realidad aterradora que se ocultaba bajo tierra. Las advertencias de la comunidad resonaban en su mente, sin embargo conocer lo sucedido hizo que superara el miedo que la rodeaba. Con cada paso hacia la resolución, las sombras parecían resistirse, como si el pasado estuviera decidido a mantener sus secretos. La obsesión de Teresa por descubrir los secretos siniestros del lugar no pasó desapercibida para la comunidad. A medida que su búsqueda se volvía más intensa, la gente comenzó a preguntarse sobre su pasado y sus motivaciones. Sin embargo, descubrir información sobre Teresa se convirtió en un desafío, ya que parecía ser un enigma sin raíces conocidas en el pueblo. Los lugareños, cada vez más intrigados y preocupados por la persistencia de Teresa, comenzaron a buscar pistas sobre su origen. Al indagar en el pasado de la mujer que había traído consigo la intriga y el caos, descubrieron que no había registros significativos de su llegada al pueblo, no había familiares conocidos, ni antecedentes que pudieran arrojar luz sobre quién era realmente. Rumores y especulaciones empezaron a circular entre la comunidad. Algunos murmuraban que Teresa podría ser una investigadora paranormal, mientras que otros imaginaban que tenía motivaciones más oscuras, relacionadas con el pasado del hospital y la escuela. La falta de información solo aumentó la sensación de misterio en torno a ella. Teresa, inmersa en su misión personal, apenas notaba las miradas curiosas y las conversaciones susurradas a sus espaldas. La obsesión por descubrir la verdad la llevaba a desafiar incluso la lógica más básica, y su conexión con el pueblo se volvía cada vez más tenue. Mientras la comunidad observaba desde las sombras, la búsqueda de Teresa alcanzó su clímax en el corazón del hospital abandonado. Aunque su valentía había logrado cerrar la puerta dimensional, la obsesión que la impulsó a enfrentarse a lo desconocido dejó cicatrices en su espíritu y la gente del pueblo, aliviada por la aparente resolución de los eventos paranormales, también se sintió inquieta por la figura misteriosa que se había entrelazado con su historia. Teresa, ahora marcada por la experiencia y sin revelar demasiado sobre su pasado, se convirtió en una figura enigmática que dejó atrás más preguntas que respuestas. La historia de la mujer sin pasado y su hijo se convirtió en una leyenda adicional que se sumaba al folclore de la región, recordándoles a todos que, a veces, el misterio es más aterrador que cualquier cosa que se esconda en la oscuridad. Una noche oscura y tormentosa, Teresa decidió realizar una última incursión en la escuela para asegurarse de que todas las sombras se hubieran disipado por completo, a pesar de las advertencias y el aire de misterio que rodeaba su propia existencia. Su determinación no conocía límites y armada con una linterna se aventuró una vez más en los corredores silenciosos de la escuela. A medida que avanzaba por las aulas vacías y los pasillos sombríos, la sensación de que algo estaba mal se apoderó de ella. Sin embargo, en lugar de retroceder, Teresa se sumergió más profundamente en las sombras, decidida a enfrentar cualquier residuo de lo paranormal que aún pudiera quedar. De repente, en medio de su búsqueda, la linterna titiló y se apagó. Un silencio opresivo se apoderó del lugar, solo interrumpido por el sonido distante de la lluvia golpeando las ventanas. Teresa, sintiendo una presión en el pecho, trató de encender la linterna de nuevo, pero permaneció en completa oscuridad. Cuando la luz de la linterna regresó, Teresa se encontraba en una parte de la escuela que no reconocía. Las paredes parecían moverse y los corredores se extendían en direcciones imposibles. El aire estaba cargado de una energía extraña y resonaba con susurros indescifrables. Desorientada y asustada, Teresa intentó retroceder, pero cada paso la llevaba más profundamente hacia lo desconocido.
llamó a gritos a su hijo, pero sus palabras se perdieron en la vastedad de la escuela y la sensación de estar atrapada en un laberinto sin fin la envolvía como una pesadilla. Así que la única alternativa que tenía en aquel lugar maldito era escribir una carta relatando todo lo sucedido. Al día siguiente personas de la comunidad se dieron cuenta de que Teresa no regresaba, así que comenzaron a buscarla, pero la escuela, como si hubiera cerrado sus puertas a la realidad, no revelaba ninguna pista sobre su paradero y no había señales de lucha ni rastro de su linterna perdida. Se especulaba que las almas de la escuela estaban resentidas por haber sido perturbadas y se habían llevado a Teresa a algún rincón oculto entre dimensiones. Otros pensaban que las sombras que ella había enfrentado la habían absorbido. La desaparición de Teresa dejó al pueblo con una sensación de inquietud permanente. La leyenda de la mujer sin pasado se había vuelto aún más misteriosa, y la escuela, ahora envuelta en un aura de peligro sobrenatural, permanecía cerrada y abandonada, como si guardara celosamente los secretos que habían consumido a la valiente buscadora de lo desconocido. Con la desaparición de Teresa, la comunidad se unió para brindar apoyo a Daniel, el hijo de la buscadora de lo paranormal, una mujer del pueblo, llamada Laura. Con un profundo respeto por la leyenda que envolvía a su comunidad, decidió hacerse cargo del joven. Aunque Daniel encontró un hogar cálido y amoroso con Laura, la historia de Teresa se convirtió en un eco constante en los rincones del pueblo. Los rumores y las especulaciones sobre lo que realmente sucedió con ella se multiplicaron y la leyenda creció con cada narración. Algunos afirmaban haberla visto en sueños, vagando por los pasillos oscuros de la escuela, mientras que otros juraban haber escuchado su voz susurrando entre las sombras. A medida que los años pasaban, la historia de Teresa se convirtió en una leyenda que trascendió las fronteras del pueblo. Viajeros curiosos y buscadores de lo paranormal llegaban para explorar la escuela abandonada, atraídos por la historia de la mujer sin pasado y la conexión con el mundo espiritual. Laura, mientras tanto, se encontró lidiando con la creciente fama del lugar y la leyenda que ahora envolvía a su familia. A pesar de sus esfuerzos por brindarle a Daniel una vida normal, las sombras del pasado y la persistente presencia de lo paranormal se negaban a desaparecer. La mujer obsesionada con lo paranormal pasó a formar parte de la mitología del pueblo, una figura enigmática que se sumaba a las historias de terror, contadas alrededor de fogatas y en las noches más oscuras. Aunque la gente hablaba de ella con cautela, nadie se atrevía a aventurarse en la escuela abandonada, temerosos de desatar fuerzas incontrolables. Los años pasaron, pero la leyenda persistió y la mujer sin pasado y su búsqueda intrépida de los siniestros se convirtieron en parte integral del folclore del pueblo, recordándoles a todos que, a veces, la curiosidad puede llevar a lugares oscuros y misteriosos, donde las sombras ocultan secretos que quizás nunca deben ser revelados. En el pequeño pueblo mexicano de San Juan, donde los caminos polvorientos se entrelazaban entre casas de colores vibrantes, existía una escuela que desde hacía generaciones albergaba un misterio indescifrable. Aunque durante el día resonaban risas infantiles y el bullicio de las aulas, al caer la noche, un silencio extraño envolvía el lugar, como si la propia oscuridad conspirara para ocultar un secreto ancestral. La escuela, con sus paredes de adobe desgastadas por el paso del tiempo, se erguía al pie de las majestuosas montañas que protegían el pueblo. Los ancianos susurraban historias de antaño, asegurando que durante las noches de luna llena, un nahual acechaba los pasillos, un ser mitad humano y mitad animal que emergía de las sombras. Los maestros, al cerrar las puertas de la escuela al final de cada día, sentían una presencia indescriptible, como si el aire mismo se cargara de electricidad. Algunos, los más valientes, aseguraban escuchar el suave crujir de huesos y un susurro que se desvanecía en el viento. Sin embargo, ningún alma valiente se atrevía a explorar más allá de las aulas en penumbra, temiendo encontrarse cara a cara con el nahual que reinaba en las noches silenciosas. Los lugareños, al intercambiar relatos junto al fogón comunitario, compartían experiencias de sombras fugaces y susurros en las brisas nocturnas. Cada generación tenía su propia versión de la leyenda,
pero todos coincidían en que algo inexplicable habitaba la escuela después del anochecer y así. La historia del nahual se tejía en la tela de la tradición, convirtiéndose en un misterio que trascendía el tiempo y desafiaba las explicaciones lógicas. Una tarde calurosa, el sol colgaba bajo en el horizonte y pintaba el cielo con tonalidades cálidas. Esteban, un niño de 12 años con ojos curiosos y cabello alborotado, caminaba por los polvorientos senderos del pueblo. Las historias sobre el nahual y la escuela resonaban en su mente como un llamado intrigante. Una invitación a desentrañar el misterio que envolvía aquel antiguo edificio. Impulsado por la curiosidad y un sentido de aventura que solo los niños poseen, Esteban decidió que esa noche sería la oportunidad perfecta para explorar la escuela en busca de respuestas. Armado con una linterna y el coraje que solo la juventud puede ofrecer, se aventuró hacia el lugar, que hasta entonces solo conocía durante el día. La noche cayó como un manto oscuro sobre el pueblo y las estrellas titilaban en el firmamento como luciérnagas distantes. Con pasos decididos, Esteban se aproximó a la escuela, cuyas sombras se intensificaban con cada paso y el eco de sus propios pasos resonaba en el silencio. Interrumpido solo por el susurro de la brisa entre las hojas de los árboles cercanos, cautelosamente, Esteban cruzó la puerta de la escuela y la luz de su linterna iluminaba a su alrededor, revelando aulas desiertas y pupitres solitarios. El silencio se volvía más denso. Fue entonces cuando en la penumbra, Esteban distinguió una figura que se movía furtivamente. Un escalofrío recorrió su espina dorsal, pero su curiosidad lo impulsó a seguir adelante. Se adentró más en los pasillos desiertos, donde las sombras danzaban y la realidad parecía tambalearse entre la vigilia y el sueño. De repente, la figura se materializó frente a él, el nahual, con ojos resplandecientes y garras afiladas. Esteban, paralizado por el miedo, apenas pudo articular una palabra antes de que la criatura desapareciera en la oscuridad y se lo llevara con él. La mañana siguiente, el pueblo despertó con la noticia estremecedora de la desaparición de Esteban. La linterna yacía olvidada en el suelo de la escuela, emitiendo una luz intermitente como un mensaje de auxilio que nadie estaba dispuesto a descifrar. La comunidad quedó sumida en el desconcierto y el temor, con el eco de la última risa de Esteban resonando en el aire. Con la desaparición de Esteban, el pueblo se sumió en un estado de inquietud y desconfianza. Los padres abrazaban a sus hijos con más fuerza, y las puertas de las casas se cerraban con llave antes del anochecer. Sin embargo, en medio de la incertidumbre, una joven de mirada sabia emergió como testigo de lo inexplicable: Lupita. Una niña de ojos oscuros y cabello enmarcando su rostro, comenzó a experimentar visiones extrañas en sus sueños. No eran sueños ordinarios, sino imágenes vívidas que la transportaban al corazón mismo de la escuela, donde el nahual de ojos brillantes acechaba en las sombras. No era solo en los sueños donde Lupita encontraba la presencia del nahual. Durante el día, mientras caminaba por el pueblo o jugaba con sus amigos, vislumbraba destellos fugaces de la figura misteriosa. Su intuición le decía que algo más allá de lo tangible estaba en juego, algo que conectaba su realidad con el reino de lo sobrenatural. Decidida a comprender el enigma que se cernía sobre su comunidad, Lupita compartió sus visiones con los ancianos del pueblo. Reunidos en torno al fogón, escucharon atentamente mientras la niña describía las sombras inquietantes y los ojos resplandecientes que habían invadido sus noches. Los ancianos reconocieron en las visiones de Lupita la señal de un nahual ancestral. Convocaron a un chamán, un hombre sabio con conocimientos de las artes espirituales, para enfrentar al nahual que amenazaba la paz de la comunidad. La noche elegida para el enfrentamiento llegó envuelta en un manto de oscuridad. Lupita, guiada por el chamán, caminó hacia la escuela con una mezcla de temor y valentía en su corazón. El chamán, con plumas en su tocado y hierbas aromáticas en sus manos, inició un ritual ancestral en el corazón mismo de la escuela. Incienso de copal llenó el aire mientras el chamán entonaba cánticos en una lengua olvidada por muchos. Invocó a los espíritus protectores de la tierra y el cielo, creando una barrera espiritual para enfrentar al nahual.
La energía en la escuela vibraba con una intensidad sobrenatural y los presentes sentían el pulso de dos mundos chocando en un conflicto invisible. En medio de la ceremonia, el nahual emergió de las sombras, furioso y desafiante, los ojos amarillos brillaban con una intensidad que desafiaba la propia oscuridad. La lucha entre el chamán y la criatura se libró, dejando así al nahual en un limbo entre este plano y el otro. La gente del pueblo sabía que el nahual permanecía como una sombra cautiva, esperando pacientemente el momento adecuado para volver a emerger. La energía oscura del nahual aún se aferraba a los rincones más profundos de la escuela. Una sensación inquietante se apoderó del pueblo, como si la criatura, aunque sellada momentáneamente, acechara desde las sombras, aguardando el momento propicio para liberarse. El chamán, consciente de la fragilidad del equilibrio recién establecido, decidió realizar un segundo ritual para reforzar la barrera espiritual. El pueblo se congregó nuevamente en la escuela. Esta vez la noche estaba cargada de tensión y el chamán, con su mirada penetrante, se preparó para enfrentar nuevamente al nahual. El ritual comenzó con cánticos más profundos y gestos más enérgicos. El chamán, rodeado por humo de copal que se elevaba en espirales, trazó símbolos protectores en el suelo mientras invocaba a los espíritus ancestrales, con una urgencia palpable. Sin embargo, la energía en la escuela adquirió una intensidad desconcertante. Como si el nahual mismo desafiara con furia cada palabra pronunciada. A medida que la ceremonia avanzaba, las luces parpadeaban y las sombras danzaban de manera irregular, desafiando el control del chamán y los presentes, atrapados en un vórtice de miedo y asombro, sintieron como la temperatura en la escuela descendía y un escalofrío recorría sus espinas dorsales. En el punto culminante del ritual, el nahual, con una presencia más imponente que nunca, se manifestó con una furia indomable, los ojos amarillos resplandecían con una luminiscencia malévola, y la risa aterradora llenó el aire, desgarrando la calma que el chamán había tratado de imponer. El chamán redobló sus esfuerzos para mantener el control. Sin embargo, la barrera espiritual mostraba grietas y la conexión con el nahual se volvía cada vez más tangible. La comunidad, paralizada por el terror, observaba impotente como el ritual, lejos de pacificar al nahual, parecía avivar su ira. Fue en ese momento crítico cuando la escuela tembló con una fuerza sobrenatural, grietas aparecieron en las paredes y las luces centelleaban como estrellas. El chamán, en un acto desesperado, pronunció palabras de poder ancestral, pero la resistencia del nahual era más grande de lo que cualquier ser humano podía controlar. El chamán, agotado y derrotado, se dio cuenta de que enfrentaba una fuerza que superaba su comprensión y el nahual, liberando un rugido triunfante, desapareció en la oscuridad, dejando tras de sí la escuela en un estado de caos y desolación. La comunidad, testigo del intento de controlar al nahual, se sumió en un silencio sepulcral. La escuela, marcada por la contienda entre lo terrenal y lo sobrenatural, quedó como un recordatorio ominoso de que algunos secretos eran mejor dejarlos sin revelar. El nahual, ahora liberado y más poderoso que nunca, continuaba su acecho en las noches. Mientras el pueblo vivía bajo la sombra de un miedo que no podía ser encerrado por rituales ni barreras espirituales. Uno de mis tíos aseguraba haber visto al nahual un par de veces. Él era trailero y en su paso siempre estaba la escuela. El hombre afirmaba que el nahual era un espectáculo grotesco y desgarrador para quienes tenían la desgracia de contemplarlo, su figura, emergiendo de las sombras con una presencia malévola. Evocaba pesadillas que se aferraban a la mente incluso en los momentos de vigilia. Su piel, si es que se le podía llamar así, era una amalgama de pelaje oscuro y escamas ásperas, como si hubiera sido tejido por las mismas sombras que lo envolvían. Sus extremidades, retorcidas y deformadas, terminaban en garras afiladas que raspaban el suelo con un sonido metálico, anunciando su llegada con cada paso. Los ojos del nahual, la ventana a su esencia demoníaca, resplandecían en un amarillo intenso que cortaba la oscuridad como dos luciérnagas malditas. En su mirada se reflejaba un hambre insaciable, una sed de maldad que sugería una conexión directa con los abismos más oscuros del inframundo. Su boca,
una hendidura siniestra en su rostro distorsionado, se abría en una mueca retorcida que dejaba al descubierto dientes afilados como cuchillas. Cuando el nahual rugía, un sonido aterrador y profundo, parecía emerger de las entrañas mismas del inframundo, enviando escalofríos hasta la médula de aquellos que tuvieron la desdicha de escucharlo. Caminaba encorvado y con una agilidad que desafiaba la naturaleza de cualquier criatura conocida. Sus movimientos eran una danza macabra, un baile de horror que dejaba a su paso un rastro de terror y desesperación. En la penumbra, el nahual desplegaba su presencia de pesadilla, una presencia que sugería que el tiempo y el espacio se distorsionaban a su alrededor. La sensación de estar ante algo que desafiaba las leyes de la realidad misma llenaba el aire, haciendo que aquellos que se atrevían a enfrentarlo sintieran el frío toque de lo sobrenatural recorriendo sus espaldas. Con su figura de pesadilla, se convertía en una representación encarnada del mal que se oculta en las sombras más profundas. Cada encuentro con esta aberración era una inmersión en un abismo de miedo y locura, y su imagen perseguía los sueños de aquellos que habían tenido la desventura de cruzar su camino. Un mes después de su desaparición, Esteban regresó de una forma inesperada al pueblo, pero ya no era el niño curioso y vivaz que todos recordaban. Su retorno tan misterioso fue como una sombra que se deslizaba silenciosamente por los callejones, anunciando una tragedia que se había tejido entre las dimensiones de lo sobrenatural. Cuando la familia de Esteban lo encontró, yacía en las afueras del pueblo, temblando en un estado de shock. Su mirada, una vez llena de curiosidad, ahora reflejaba el abismo de la locura y el terror. Su piel, pálida como el mármol, yacía estirada sobre unos huesos que parecían haber envejecido décadas en tan solo unas semanas. Al ser llevado de vuelta a su hogar, Esteban apenas emitía sonido alguno, no respondía a los llamados de su nombre ni a las preguntas angustiadas de sus familiares. La sombra del nahual, impregnada en su ser, había dejado una huella indeleble en su mente, transformándolo en una sombra de lo que alguna vez fue. La familia de Esteban, incapaz de comprender la metamorfosis que había sufrido su hijo, tomó una decisión desesperada y en silencio, empacaron sus pertenencias y abandonaron San Juan, dejando atrás el lugar que una vez llamaron hogar, y el destino los llevó a un hospital psiquiátrico, donde la esperanza de recuperar al niño que conocían se volvía más tenue con cada día que pasaba. Los médicos, intrigados y desconcertados por el estado de Esteban, intentaron encontrar explicaciones racionales para su condición. Sin embargo, las pruebas médicas revelaron poco y la única constante era la mirada perdida y ausente del niño. No había rastro de la luz que una vez brilló en sus ojos. Solo la sombra de una experiencia que desafiaba toda lógica. La comunidad de San Juan, ahora envuelta en un manto de tristeza y misterio, susurraba sobre el destino de Esteban y la conexión entre su desaparición y el nahual. La historia del niño que regresó transformado se convirtió en un cuento de terror que se transmitía de generación en generación, advirtiendo a aquellos que osaran desafiar las sombras que acechaban en la oscuridad. Así, el pueblo se sumió en un luto silencioso, llevando consigo el secreto de lo que realmente sucedió aquella noche en la escuela y la trágica transformación de Esteban, un recordatorio ominoso de que algunos misterios, una vez revelados, dejan cicatrices imborrables en el tejido mismo de la realidad. La historia de Esteban se convirtió en una leyenda susurrada en el viento nocturno, una narrativa que hablaba del oscuro enlace entre el nahual y aquellos que osaban desafiar sus secretos. Aunque la comunidad se aferraba a la esperanza de que la pesadilla había llegado a su fin, la realidad se encargó de demostrar que el nahual, liberado y fortalecido, dejaba una sombra imborrable en la historia del pueblo. La escuela fue cerrada definitivamente y la gente que pasaba por ahí evitaba transitar de noche, pues era como si estuviera poseída por un mal innombrable. Los pasillos desiertos resonaban con ecos de risas infantiles que ahora eran solo recuerdos distorsionados. Los pájaros evitaban posarse en los árboles cercanos, como si el nahual hubiera contaminado incluso la naturaleza que rodeaba el lugar. Nadie se atrevía a acercarse a la escuela, temerosos de que el nahual acechara en la penumbra.
Esperando la oportunidad de liberarse una vez más, la edificación, una vez llena de vida y aprendizaje, se convirtió en un relicario del terror. Un monumento a la conexión frágil entre los reinos de lo conocido y lo desconocido. Las noches en San Juan se volvieron más sombrías y el viento susurraba historias de miedo entre los callejones desiertos, las luces de las casas se apagaban temprano, y las sombras proyectadas por la luna llena parecían tomar formas inquietantes, recordando a la comunidad que el nahual continuaba su acecho nocturno. La historia de Esteban, un recordatorio palpable de la maldición que yacía sobre la escuela, se volvió un tabú en las conversaciones cotidianas. Los niños crecían con advertencias de no acercarse al edificio, y los más ancianos, con miradas cargadas de sabiduría y temor, se negaban a pronunciar el nombre del nahual en voz alta. Así, la leyenda del nahual que habitaba en la escuela se convirtió en una pesadilla que perduró en la memoria colectiva. San Juan, aunque habitado por vidas que continuaban su curso, llevaba consigo el peso de una verdad inquietante. En las noches silenciosas, la criatura que acechaba en la escuela continuaba su camino de horror, dejando una marca indeleble en el alma del pueblo y un legado nocturno que perduraría a través de las generaciones. La leyenda del nahual se transformó en una sombra que oscurecía las vidas cotidianas, generando desconfianza entre los lugareños. La gente, con miedo de lo sucedido, al caminar por las calles estrechas y los mercados concurridos, miraba a su alrededor con recelo, preguntándose si entre ellos caminaba el nahual, capaz de adoptar diferentes formas para acechar en la penumbra. Las miradas furtivas y las conversaciones en voz baja revelaban la ansiedad compartida, que se había arraigado en la comunidad. Las noches, una vez llenas de risas y canciones, se volvieron silenciosas y tensas. La idea de que el nahual podría manifestarse en cualquier persona o criatura se volvió un miedo latente que nublaba el sentido de seguridad. Los ancianos del pueblo, guardianes de la tradición oral, advertían a las nuevas generaciones sobre la fragilidad de la realidad y la capacidad del nahual para convertirse en diferentes seres. Los niños crecían con historias de criaturas que se escondían detrás de las máscaras cotidianas, alimentando el miedo ancestral que persistía en las sombras de San Juan. La leyenda del nahual, como una maldición perpetua, seguía tejiendo su historia en el pueblo, marcando a generaciones con el terror de lo desconocido y la certeza de que la sombra errante podía manifestarse en cualquier momento y en cualquier forma. La escuela primaria de Santa Inés siempre tuvo un aire peculiar, aunque sus pasillos resonaban con risas y el bullicio de niños en sus quehaceres cotidianos. Un rumor persistente flotaba entre los estudiantes más antiguos. Hablaban de un pasillo oscuro, el último a la izquierda, donde, según decían, se aparecía una niña misteriosa. Era en el pasillo número 13, un número que por supuesto no existía oficialmente, pero que todos conocían. Apenas iluminado por un par de bombillas, el pasillo se sumía en una penumbra que sugería secretos escondidos. Decían que a veces, cuando las luces parpadeaban en la escuela durante una tormenta, la niña se dejaba ver. Su figura, apenas perceptible, se deslizaba entre las sombras. Tenía el cabello largo y enmarañado, cubriendo su rostro pálido, y su vestido blanco parecía flotar a medida que avanzaba sin hacer ruido. Pero lo más espeluznante era su risa suave y melancólica, que resonaba en los oídos de quienes tenían el infortunio de escucharla. Esa historia era transmitida de generación en generación, y cada estudiante que ingresaba al colegio de Santa Inés esperaba ansioso el día en que tendría su propio encuentro con la niña del pasillo oscuro, sin pensar realmente en el impacto que tendría. Y así comenzó la leyenda que marcó a muchos durante años. Aún no recuerdo como si fuera ayer. Era maestra de aquella escuela y había una niña, cuyo nombre era Emma. Tenía comportamientos muy extraños. Su vida transcurría en un tiempo donde las clases se llenaban de risas sinceras y los maestros compartían sabiduría con una pasión inigualable. Sin embargo, para Emma, aquellos días felices fueron efímeros. Su relato empezaba en mi aula. Yo era una maestra que destacaba por mi amor a la enseñanza y el trato cariñoso hacia los estudiantes. Emma, con sus trenzas y uniforme impecable, solía sentarse en la primera fila, ansiosa por aprender.
Pero, a medida que avanzaba el año escolar, noté algo extraño en la niña. Una vez risueña, se volvía cada vez más reservada y griega sus ojos, una ventana al tormento que crecía en su interior. Dejaron de brillar con la inocencia propia de la infancia. Una tarde lluviosa, después de que los demás niños se fueron, me acerqué a la niña, quien estaba absorta en sus pensamientos junto a la ventana. Le pregunté qué le ocurría. Sin embargo, no tuve una respuesta ante lo sucedido. Misteriosamente aquella niña desapareció aquella noche. Fue buscada por todos lados, pero no se obtuvo una respuesta ante lo sucedido. Aquella historia quedó sellada en el silencio del pasillo oscuro y desde entonces se decía que la niña vagaba eternamente, con la esperanza de que algún estudiante escuchara su historia y entendiera la verdad que la atormentaba. Nunca olvidaré la tarde en que la vi por última vez, aunque inicialmente creí que era solo una fantasía de la niña. Algo en la mirada de Emma la convenció de que había más verdad de la que estaba dispuesta a aceptar. Esa noche, incapaz de dormir, revisé los registros de la escuela y encontré un nombre que envolvía a Emma en sombras: Elizabeth, una compañera de clase que había desaparecido misteriosamente años atrás. Las piezas del rompecabezas se unían y decidí buscar más información sobre aquel pasado oscuro. La investigación me llevó a los archivos polvorientos de la biblioteca local, donde descubrí una serie de eventos turbios que rodeaban la desaparición de Elizabeth. Rumores de rituales secretos y amistades traicionadas salieron a la luz. Fue ahí donde me di cuenta de que la verdad estaba enterrada en los cimientos mismos de la escuela. Al anochecer, regresé a la escuela con una linterna temblorosa. Me aventuré por el pasillo oscuro. Sentí una presencia al final del pasillo y fue entonces cuando la figura de Emma emergió de las sombras, su rostro aún oculto bajo el cabello despeinado. La niña susurró revelando más detalles de la tragedia que la atormentaba y en ese momento me encontraba presa del terror. Me di cuenta de que había liberado fuerzas que nunca deberían haber sido perturbadas. El pasillo oscuro, testigo de secretos inconfesables, guardaba en su penumbra no solo la historia de Emma y Elizabeth, sino también el eco de su sufrimiento eterno. Atrapada en la telaraña de lo sobrenatural, se preguntaba si alguna vez podría escapar de las garras de la niña del pasillo oscuro y el oscuro secreto que compartían. Todavía siento el escalofrío que recorrió mi espalda aquella noche en la que descubrí la verdad detrás de la leyenda del pasillo oscuro. Emma y Elizabeth, las dos almas perdidas que vagaban por la escuela, eran más que simples recuerdos del pasado. Eran fantasmas, espectros atados a un destino trágico. Cuando con mi linterna me aventuré hacia el pasillo oscuro, nunca imaginé que me encontraría cara a cara con lo sobrenatural. El silencio se volvía denso a medida que avanzaba y las sombras pasaban a mi alrededor como testigos mudos de una tragedia oculta. Fue entonces cuando las vi, dos figuras etéreas, apenas visibles entre las sombras del pasillo. Sus ojos, llenos de tristeza y remordimiento, se encontraron con los míos y en ese instante, supe que mi vida ya no sería la misma. Las niñas hablaron en susurros melancólicos, relatando su historia de amistad quebrantada, secretos oscuros y la maldición que las mantenía atrapadas en la escuela. Confesaron que durante años habían sido testigos silenciosos del bullicio de la vida cotidiana, pero ninguna luz podría disipar la oscuridad que las envolvía. Ambas eran prisioneras de su propio pasado, condenadas a vagar entre las aulas desiertas y los pasillos silenciosos. El mundo de los vivos les era ajeno y las niñas del pasillo oscuro buscaba ansiosa que alguien, algún estudiante curioso, entendiera el sufrimiento que las atormentaba. Desde aquel momento me convertí en una espectadora involuntaria de este drama sobrenatural. La realidad y la ficción se entrelazaban y me vi atrapada en la red de secretos que las niñas habían tejido a lo largo de los años. Ahora, cada vez que las luces parpadean en la escuela, sé que Emma y Elizabeth están cerca, esperando que alguien descubra la verdad que yace enterrada en el pasillo oscuro. Los niños de Santa Inés, a lo largo de los años, alimentaron el rumor con sus historias susurradas en pasillos y rincones oscuros. Las sombras de las niñas fantasmas se volvieron un misterio que mantenía a todos alerta y temerosos.
Algunos afirmaban haber visto las figuras fantasmales de las niñas, con sus vestidos blancos que parecían flotar en la penumbra, y decían que las sombras de Emma y Elizabeth se deslizaban entre las aulas vacías, buscando algo perdido en el tumulto de sus vidas truncadas. Cada rincón de la escuela se llenó de historias escalofriantes, y las risas y juegos diurnos se veían empañados por la presencia invisible de las almas atrapadas. Los niños murmuraban sobre encuentros cercanos, sobre cómo las voces de las niñas resonaban en los oídos de aquellos lo suficientemente valientes para adentrarse en el pasillo prohibido. Las súplicas de auxilio, susurradas en la oscuridad, eran el eco persistente en los pasillos. Los valientes aventureros que se atrevían a cruzar el umbral del pasillo oscuro afirmaban haber sentido una presencia invisible, como si el aire mismo estuviera impregnado con la tristeza y el pesar de las almas atrapadas. Los maestros intentaron descartar las historias como simples cuentos de niños, pero la ansiedad y el temor se propagaron como una sombra, tejiendo una red de supersticiones que envolvía la escuela. La niña del pasillo oscuro y su compañera se volvieron leyendas vivientes, espíritus que clamaban por redención en cada rincón abandonado. En la quietud de la noche, cuando las risas de los niños se desvanecían, las voces de las niñas perdidas se intensificaban, buscando a alguien dispuesto a desentrañar el misterio que las mantenía prisioneras. Entre las paredes del colegio de Santa Inés, los niños, presos de su propia curiosidad y miedo, se convirtieron en testigos involuntarios de un enigma que desafiaba la explicación racional. Con el peso de la verdad sobre mis hombros, decidí enfrentar la maldición que atormentaba a las niñas fantasmas, y el pasillo oscuro, testigo silencioso de secretos y tragedias, resistía cualquier intento de redención. Las voces de Emma y Elizabeth, en lugar de desaparecer, se mezclaron con el lamento del viento. Una melodía triste que resonaba en las paredes de la escuela. Me quedé parada en la penumbra del pasillo oscuro, enfrentando mi propia impotencia. Las sombras de las niñas, en lugar de desaparecer, se volvieron más pronunciadas, como si mi intento de ayuda las hubiera condenado a un sufrimiento eterno. Así concluye mi relato, un testimonio de la imposibilidad de desatar los lazos que unen las almas perdidas a la tragedia que las consume. La niña del pasillo oscuro y su amiga Elizabeth seguirán vagando, atrapadas entre los susurros de un tiempo que nunca les permitirá descansar. La maldición persiste en el colegio de Santa Inés con el peso de una historia que se desvanece entre las sombras del pasado. Relatos escritos y adaptados por Andrea Lezama.